Para muchos, esta pelea fue una pelea decepcionante. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Se dejó tirar Charlo o no se dejó tirar? ¿Te parece que Charlo se echó un clavadito para terminar de favorecer al Canelo en una pelea insípida, ingrata, aburrida y por demás ridícula? Le dieron la pelea al Canelo por decisión unánime y se mantiene como el máximo monarca y la cara del boxeo, pero sigue sin convencer. Por lo menos a mí ya no me convenció, y eso que tuve muy buena voluntad de ver la pelea. Ustedes saben que a mí el Canelo no me convence, no me gusta su estilo, ni considero que sea el mejor. Y después de ver esta pelea estoy más convencido que nunca. Ahora vamos a esperar al 5 de mayo, mis amigos. El 5 de mayo del 2024, apúntenle, es la fecha tentativa para Canelo contra Benavides, ya que el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, ha declarado que el México estadounidense David Benavides será el retador obligatorio por el cinturón de los supermedianos, como ya lo hemos dicho en otros videos, y lo más seguro es que esas noticias las hayas escuchado primero aquí en este canal. Pero Álvarez no se ha comprometido a enfrentar a David Benavides, de 26 años y quien tiene un registro de 27 peleas ganadas con 0 derrotas con 23 knockouts, ni más ni menos. Pero si el Canelo se niega otra vez a pelear con Benavides, el CMB podría declarar vacante su campeonato. ¿Y ustedes creen que lo dejen vacante o que lo obliguen a pelear el 5 de mayo? ¿Se imaginan? Dejaría una derrama económica brutal. 5 de mayo, Canelo Benavides. Sería un negociazo, ¿no lo creen? Y sería darnos a nosotros, el respetable público, lo que hemos pedido por tanto tiempo. Porque ¿a quién quieren engañar? Las dos peleas previas en esta cartelera estuvieron muchísimo mejor que este circo. Y créanme, las otras peleas estuvieron mucho mejor. El Mono Ramos, mis respetos, que aunque perdió por decisión, perdió ante un aguerrido Lubin. A mi gusto, ese fue un tirazo. Y ojo, porque vamos a saber más del Mono Ramos. El Mono Ramos está listo para una pelea por el título mundial y de mí se acuerdan. Fabulosa pelea que dio el Mono Ramos a pesar de haber perdido. Y qué decir del tremendo combate entre Ugas y Barrios, donde Ugas casi pierde un ojo. Se dieron con todo, pero a mí esta pelea del Canelo sí que me decepcionó. Quise ver al Canelo como no lo es, y en lo personal vi la pelea con la mente abierta, pensando que quizás Canelo se reivindicaría con su afición regalándonos un knockout. Un knockout hubiera sido una actuación convincente, pero en vez de eso nos dio más de lo mismo, otra insufrible y aburrida pelea que se va hasta la distancia y gana al final Canelo por decisión. Canelo tiene ya 4 peleas consecutivas sin convencer, con Triple G, con Ryder, con Bivol y ahora Charlo. Canelo, igual que siempre, empezó tirando golpes duros a los brazos y no conectó nada realmente de poder. Por momentos se veía que Canelo quería terminar con un gancho al hígado a su rival, quien no hizo otra cosa que correr en el ring. Jermell Charlo se dedicó a correr, se la pasó jugando contra las cuerdas con una guardia apretada, cortando muy bien el ring, y las pocas veces que se le plantó al Canelo le llegó a conectar ráfagas de más de 5 golpes. Charlo dio una actuación horrenda. Incluso el mismo Terence Crawford, el siniestro, en sus redes sociales salió a criticar y hasta a burlarse de la actuación tan patética de Charlo. Terence Crawford en sus declaraciones prácticamente dio a entender que Charlo se vendió. Y Charlo, por todo lo que cobró, al menos debe de aceptar carrilla. En este tuit, Terence Crawford dice que ya no quiere pelear con Charlo, que se le quitaron las ganas de pelear con él, diciendo que Canelo lo agarró a nalgadas como si Charlo fuera un niño, y Charlo ni siquiera presentó ningún tipo de resistencia. Patética la actuación de Charlo. Yo me quedo con la duda del clavadito, y me queda la duda y me quedo con la pregunta de el por qué Charlo no boxeó mejor. Porque fuera de ritmo no se veía para nada que estaba. Las pocas veces que Charlo se decidió a parársela enfrente del Canelo, le soltaba ráfagas de más de 5 golpes y se veía bastante bien. Me causa muchas dudas y suspicacias la actuación de Charlo. ¿Acaso se habrá vendido? Yo quiero leer tu opinión aquí en la cajita de comentarios. Muy irregular esta pelea a mi gusto, y no me importa lo que digan las televisoras ni lo que diga ESPN. Este bodrio no es la pelea del año y Canelo nos dio más de lo mismo. En el sexto round hasta se transforma físicamente, si se fijan. Llega al sexto round y Canelo hasta se transforma, jadea por la boca y ya no se le ve el poder, más que los pelos todos revueltos y todo colorado.
En lo particular le di una última oportunidad como aficionado y a mí en lo particular sí me defraudó. No está a la altura de un verdadero ídolo mexicano. Y ahora que sigue, esperar el 5 de mayo del año entrante, donde Canelo va a enfrentar a Benavidez de sí o sí, o quizás pueda huirle, sacarle la vuelta y enfrentar a un Terence Crawford. Eso es todo con Canelo y me queda la duda de la caída de Charlo. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. La pelea que ya está confirmada es Tyson Fury contra Usyk. Por fin nos escuchan, por fin nos han escuchado. Esto queremos ver. Nosotros, el respetable público, ese es el tipo de peleas que queremos ver. Tyson contra Fury. Y si quieren ver un video especial donde hablemos de estos dos titanes, comparte este video en todas tus redes sociales. A mí en lo personal sí me gustaría hacer un video especial analizando las características de ambos boxeadores y dar mi pronóstico, que como verán casi nunca nos equivocamos gracias al creador. Y muchas gracias por participar en nuestras encuestas en la pestaña comunidad y gracias a toda la gente que nos acompañó también en la narración en vivo de la pelea. Hasta el momento en la última estadística van 1400 votos y esta estadística es muy interesante. La pregunta de esta ocasión fue muy fácil. ¿Te gustó la pelea de Canelo Charlo? El 46% de ustedes dice que fue una pelea aburrida, 46% de 1400 votos, ojo, 22% dice que fue una pelea arreglada, 13% dice que fue una pelea patética y solamente el 10% dice que les encantó. Un 9% cree que Canelo demostró que es el mejor del mundo. ¿Y tú qué opinas? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. El público jamás nos equivocamos. El público siempre tiene la razón y nosotros somos el respetable público. Y el respetable sabe lo que quiere y no nos gusta que nos vean la cara. El Canelo tuvo la oportunidad, pudo reivindicarse y cumplir con su afición y en vez de eso será recordado como uno de los campeones mexicanos más chafas de todos los tiempos y no importa lo que digan los medios de comunicación, aquí vamos a hablar con honestidad y vamos a decir la verdad y habrá que esperar el 5 de mayo para ver qué pasa con Benavidez. Compartan este video en todas sus redes sociales si es que están de acuerdo conmigo y muchas gracias de nueva cuenta por compartir su precioso tiempo con nosotros, eso lo apreciamos desde el fondo de nuestro corazón. Richie, mi hermano, gracias por ser mi socio y gracias por la narración de ayer, te la rifaste. Nos vemos en la próxima misión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada. Muchas gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de Richie Blog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos solamente para miembros, mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos como este libro, este librazo en PDF de las mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hazte miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más y nos vemos en la siguiente emisión con la ayuda del creador.